Bueno, estamos ya casi sobre el minuto y lo bueno es que todos me están, o mejor dicho, no se está quejando nadie de que no escucha. Entonces, creo que por ahí vamos bien. Ahorita vamos a hacerle la palabra al doctor Rubén Romo, que nos va a dar esta charla sobre la oxigenación, sobre la medicina hiperbárica aplicada al cuidado de las heridas. Entonces, mientras tanto, vamos a ir activando, pedirle al doctor que active su audio, su video, porque directamente queremos aprovechar todos los recursos que ofrece esta plataforma y bueno, poder ver al doctor, poderlo escuchar de viva voz, estarlo viendo al mismo tiempo y que nos comparta. ¿Qué tal, doctor? Hola, Bienvenido. buenas tardes. Ya tenemos aquí el aula llenita de personas, más se irán a ir integrando poco a poco. Doctor, le quiero dar primero que todo las gracias por esta receptividad de apoyarnos con el desarrollo de este tema tan interesante. Pues en general ya puedo decir, ¿no?, con mucho orgullo que somos un grupo, hay muchas personas que se están conectando, que lo han hecho asiduamente desde que empezamos este sistema de webinars a lo largo de este año. Entonces, bueno, ya hay muchos nombres conocidos para nosotros. Sin embargo, es una clase abierta al público en general y muchas personas también, pues será la primera vez a lo mejor que lo detectaron esta invitación en su red o en algún mailing nuevo que hicimos. Entonces, bueno, a todos les doy la bienvenida, a usted por supuesto las gracias por dedicarnos esta hora y bueno, quedamos todos conectados, ya todos los que están aquí es porque recibieron algún mail mío, ya tienen mis datos, me pueden contactar por correo. Soy Lugina Quiroz de Holt Medical y bueno, estoy para atender cualquier cosa. Yo me quedo acá calladita, ahorita voy a silenciar mi audio, todo, voy a monitorear el chat por si alguien quiere decir alguna cosa con respecto ya sea de la charla o simplemente ayuda técnica con la cuestión de que no ve, no escucha o algo así, ¿no? Entonces vamos a seguir monitoreando eso. Muchísimas gracias, doctor Romo, y voy a apagar ahorita mis settings de audio y video para cederle a usted la palabra. Muchas gracias, Lugina. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de Holt Medical. Quiero nada más probar que esté funcionando bien. No sé si me escuchan bien. Si no hay Se ningún escucha problema. perfecto, se escucha y se ve perfecto también. Excelente. Entonces, ese era. Tú nos dices cuándo comenzamos, nos esperamos un poquito, vamos avanzando. Tú nos indicas, Lugina. Yo digo que vayamos avanzando porque muchos tenemos, digamos, ¿no?, como un buen ritmo de puntualidad. Hay muchos que están conectados aquí hace ratito también. Entonces vamos a ir arrancando. La ventaja que se me olvidó mencionarles, estoy ya aquí viendo los settings porque voy a grabar la presentación. A veces es tanta información, nos cuesta como que una sola pasadita aprenderla toda. Entonces, posteriormente les vamos a mandar la grabación también. Estoy viendo que la grabación se esté dando con toda, digamos, de manera óptima. Así que bueno, adelante, doctor, tiene usted toda la atención. Perfecto. Entonces vamos a compartir la pantalla. Aquí ya está. Vamos con esto. Ahora sí. ¿Se ve bien ahí esta parte? Se ve perfecto. Enviar esto por acá. Muy bien. Pues me da mucho gusto ver a personas y nombres conocidos también por ahí. Saludos a todos los presentes. Vamos a iniciar un poquito con lo que es medicina hiperbárica en el cuidado de heridas. Bueno, vamos a hablar un poquito para aquellos que no están muy metidos en el rollo de la medicina hiperbárica. Pues vamos a hablar un poquito de qué es la medicina hiperbárica, qué es la cámara hiperbárica, cómo funciona, cómo lo podemos utilizar. Déjame, para estar viendo el chat, Lugina, ¿cómo le puedo hacer? Si quiere, no se preocupe por el chat, porque le van a salir unos globitos ahí rojitos,
pero hay que picarle a la partecita donde dice participantes. Entonces, yo monitoreo el chat para que usted se pueda centrar y cualquier cosa interrumpo vía verbal, ¿no? Cualquier duda, cualquier cosita, pero por lo pronto lo único que tenemos es que nos dicen excelente, adelante, con muchas es. Así que bueno, todo parece andar muy bien. Perfecto, entonces pues vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos empezando a darnos una idea. La medicina hiperbárica o la cámara hiperbárica, ¿por qué me gusta poner esta cierta imagen de curación o tan curiosa, ¿no? Pues porque muchas veces esta terapia se vuelve algo de fe, se vuelve cuestión de fe. A veces nos llegan los pacientes al tratamiento en la cámara hiperbárica y lo que llega al paciente es que vengo a escondidas de mi doctor porque mi doctor o el médico que me está tratando no confía en ella o no cree en ella. Entonces muchas veces la cámara hiperbárica se vuelve cuestión de fe. Vamos a platicar también un poquito de ese tema. Vamos a ver esta terapia que es una terapia médica con bases científicas ya bien fundamentadas. Un poquito de lo que hacemos nosotros, pues nosotros estamos en un centro avanzado de heridas y cámara hiperbárica aquí en Aguascalientes. Esta es la cámara hiperbárica que manejamos nosotros. Es una cámara hiperbárica multiplaza para 4 personas con la capacidad de manejar pacientes un tanto graves, un tanto delicados, poder monitorizarlos en el interior. Pues tenemos un área de diagnóstico o de valoración donde hacemos ya sea oximetría transcutánea o aplicación de otras terapias como terapia de presión negativa, o hacemos lavados, limpiezas, dependiendo de las heridas. Bueno, pues este es otras partes de nuestro centro, un área de pequeños procedimientos, un laboratorio más enfocado a lo vascular, donde se hace el Doppler, tenemos nutrición, nuestra sala de espera. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la cámara hiperbárica es un complemento de nuestro centro. No todo gira alrededor de la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un adyuvante más para el cuidado de heridas, y como lo manejamos en esta charla, pues es cómo nos puede ayudar en el tratamiento de una herida. La terapia de oxígeno hiperbárico, pues bueno, ya está bien demostrado para qué sirve, para qué no sirve, cómo la podemos utilizar, qué riesgos tiene, qué seguridad nos da. Tan es así que hasta el día de ayer, por ahí lo checamos, el día de ayer, la cantidad de artículos que había sobre terapia hiperbárica eran cerca de 14,000 artículos. Entonces, hay bastante información que nosotros pudiéramos revisar acerca de la medicina hiperbárica. ¿Qué es la medicina hiperbárica? Pues la medicina hiperbárica se origina en el tratamiento de enfermedades relacionadas al buceo, la navegación aérea y aeroespacial. Esto le llamamos patologías disbáricas. Son patologías que se desarrollan a una presión atmosférica o a una presión ambiental diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ya sea mayor presión o menor presión. Hiperbárico viene pues del prefijo hiper, que significa exceso, y baris, que es griego, que significa presión. Entonces es un exceso de presión. La oxigenación hiperbárica, para fines prácticos, es respirar oxígeno a presiones superiores a la atmosférica. La Undersea and Hyperbaric Medical Society, que es quien rige los lineamientos de la medicina hiperbárica, pues lo define como el uso médico del oxígeno puro, tiene que ser arriba del 99%, en una cámara presurizada llamada cámara hiperbárica a presiones entre 1.4 y 3 atmósferas absolutas. Esto quiere decir presiones entre 1.4 y 3 veces mayores a la que nosotros estamos acostumbrados a respirar. Los tipos de cámaras, pues las cámaras multiplazas como las de nosotros, hay desde 2 personas hasta 4, 6, 8, hay algunas hasta 18 personas, depende del lugar, del país, de la infraestructura, del uso que se tenga. ¿Por qué comento esto? Pues porque depende de la ciudad en la que estemos, depende del centro en el que estemos, del hospital, pues hay diferentes tipos de cámaras hiperbáricas. Estas son las monoplaza, que son para tratar una persona únicamente. La ventaja de estas es que se presurizan con puro oxígeno, todo lo que está dentro es puro oxígeno y el paciente no necesita ningún instrumento para estar respirando. Y las cámaras multiplaza necesitan de una mascarilla, porque lo que comprimimos es aire como el aire ambiente,
y se requiere de una mascarilla para que el paciente esté absorbiendo el oxígeno al 100%. ¿Cuál funciona mejor? Prácticamente las dos funcionan igual, las dos son lo mismo. Algunas dan más ventajas, pues como esta que puede entrar personal médico a asistir a los pacientes, pues esta nos podría dar la ventaja de mayor privacidad y de que si hay alguna cirugía facial o alguna lesión facial, pues es más cómodo. Pero también batallamos un poco con la claustrofobia, algunas personas no resisten en estas. Nosotros optamos por tener una un poquito más grande. La medicina hiperbárica en algunas partes del mundo se ha convertido en una especialidad, en los otros lados es una maestría, como la maestría con la que cursamos nosotros, que fue en la Universidad de Barcelona. En algunos lados, como Inglaterra, Italia, es una especialidad, y aquí en México, pues, algunas veces se cursó como subespecialidad, y algunos otros estudios de posgrado que tenemos, que realmente son pocos los que hay. Algunos centros más grandes, este es un centro en Argentina, que es un baro complejo. Esto está dedicado a la investigación, tienen simuladores de presión, soportan presiones muy altas. A lo que voy es, bueno, ¿cuál es la necesidad de tener una cámara hiperbárica o por qué usar este aparato tan grande? Si a fines prácticos estamos dando oxígeno al 100%, para detener iniciativas, la cantidad de oxígeno que se respira en estas mascarillas o el oxígeno que se respira es igual al de la pared, igual al del hospital. ¿Cuál es la necesidad de tener una cámara hiperbárica y no simplemente conectarlo al oxígeno de la pared? Estas son las diferencias que vamos a ver. Pues las bases fisiológicas, estas son las leyes de los gases que todos vimos en la preparatoria, que tal vez no tenemos muy presentes, pero en esto se enfoca la medicina hiperbárica. Sobre todo la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a una temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una burbuja de cierto gas, que puede ser oxígeno, que es el que utilizamos nosotros, si aumentamos la presión, o sea que lo metemos a una cámara hiperbárica, pues el volumen de este gas o de esta burbuja va a disminuir considerablemente. Y otra de las leyes en las que se fundamenta la medicina hiperbárica o la cámara hiperbárica es que la cantidad de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que se ejerce sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un recipiente con gas, en este caso una cámara hiperbárica, y tenemos un líquido al que nosotros pudiéramos utilizar, en este caso el plasma sanguíneo, y aumentamos la presión, o sea que metemos a una persona a una cámara hiperbárica, vamos a aumentar la solubilidad de este gas en el líquido. Entonces, si nosotros aumentamos la solubilidad del gas en un líquido, vamos a hacer algo muy similar a lo que es un refresco o una soda. Vamos a meter presión y vamos a meter gas. Entonces vamos a hacer que ese gas se mezcle con el líquido, se mezcle con la sangre, y vamos a tener el gas adentro del líquido. Entonces vamos a hacer que el oxígeno viaje en el plasma sanguíneo, no en la hemoglobina, como generalmente lo hace. La hemoglobina del cuerpo se satura a un 97, 98%, y de ahí no puede pasar. Lo que nosotros saturamos es el plasma sanguíneo, hacemos una disolución del gas en un líquido. Entonces ese gas puede llegar a los tejidos con mayor facilidad, debido a que el oxígeno no necesita ningún transportador activo. El oxígeno únicamente llega a los tejidos, y cuando va pasando, pues el tejido o la célula lo va ocupando para los procesos metabólicos que se requieren. Entonces, este punto tiene que quedar claro. Nosotros vamos a aumentar de 2 a 3 veces el contenido de oxígeno en el cuerpo, pero dependiente del plasma sanguíneo, no de la hemoglobina ni del eritrocito. Los efectos solumétricos. Una persona adulta utiliza 6 mililitros de oxígeno de cada 100 mililitros de sangre. Este recipiente contiene sangre arterial y este recipiente contiene sangre venosa. Los 20 mililitros son los 20 mililitros de oxígeno. De estos, si fueran 100 mililitros, 20 mililitros son de puro oxígeno, y si estos fueran 100 mililitros, 14 mililitros son
de puro oxígeno. Los 6 mililitros que se pierden en este intermedio, pues son los 6 mililitros que el cuerpo utiliza para todo el proceso metabólico o todo el proceso biológico. Si nosotros metemos a un paciente a cámara hiperbárica, aumentamos la concentración de oxígeno en el plasma hasta 6 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, metiendo una persona a cámara hiperbárica, si no tuviera oxígeno en la hemoglobina, pudiéramos cumplir los requerimientos de que el cuerpo tiene del oxígeno para poder funcionar. Entonces, vamos pensando en algunas patologías como una anemia severa, un paciente que pudiéramos hidratar únicamente con solución y tuviera una anemia severa, pudiéramos cumplir los requerimientos o el aporte de oxígeno necesario para que pudiera vivir. Algunos efectos terapéuticos del oxígeno hiperbárico, o la OHB como lo llamamos en español, que es oxigenación hiperbárica. Los efectos directos, bueno, pues proporciona un efecto terapéutico en todas las enfermedades que existe un fenómeno de hipoxia tisular, ya sea general o local. ¿A qué nos ayuda esto? Pues aumentamos la cantidad de oxígeno a nivel tisular y aumentamos la difusión de 2 a 3 veces. ¿Qué es la difusión? La difusión es la distancia a la que un vaso alcanza a llevar los nutrientes o a llevar el oxígeno en este caso. Si tenemos una arteria o un capilar tapado, pues el capilar vecino pudiera suplir esa zona isquémica que el capilar que se ocluyó no está perfundiendo. Entonces, de esa forma podemos rescatar algunas áreas de penumbra o rescatar algunas zonas que están ocluidas o que están lesionadas. Y aumentamos la tensión o la presión de oxígeno a nivel tisular o a nivel de los tejidos. Un tejido que está hipoperfundido o que está hipóxico, estamos hablando de un tejido radiado, de un tejido edematizado, de una herida crónica que ya se nos cronificó, o un paciente policontundido, politraumatizado, que esos tejidos están dañados y no están recibiendo el aporte de oxígeno o de oxigenación adecuada, pues con la cámara hiperbárica lo podemos suplir. Hay que recordar que la cámara hiperbárica y el oxígeno a grandes dosis es como un fármaco, es un medicamento más, entonces tiene cierta dosis terapéutica y tiene un efecto de duración por ciertas horas. Entonces, de acuerdo a la patología, nosotros vamos a tratar a nuestro paciente ya sea una vez al día, 2 veces al día, depende de los requerimientos que tenga o de la patología. Los efectos indirectos que tiene la cámara hiperbárica, bueno, uno muy popular que es el efecto Robin Hood, que es una vasoconstricción del tejido que está sano para provocar que el tejido lesionado reciba una mayor cantidad, un mayor aporte de oxígeno. Entonces, esto prácticamente es que el tejido rico nutre al tejido pobre. El tejido que está rico en oxígeno genera una vasoconstricción controlada, y si nosotros tenemos un área de lesión, un área inflamada, un área quemada, un área con una herida, esta área no sufre vasoconstricción, por lo tanto llega una mayor cantidad o un mayor aporte de oxígeno. Hay una disminución del edema. Esta vasoconstricción que se genera, en caso de tener un edema nosotros, esa vasoconstricción que tenemos, no modifica el retorno venoso, entonces hace que llegue un menor flujo con un retorno venoso adecuado y tenemos una disminución considerable de nuestro edema. Entonces ya podemos empezar a pensar en otras patologías, si tenemos un síndrome comportamental, si tenemos un politrauma, si tenemos un paciente policontundido, un paciente con un síndrome por aplastamiento. Podemos pensar en la cámara hiperbárica para ayudar a la disminución del edema, o simplemente la etiología de una úlcera venosa, que es un edema crónico hasta que nos lleva a una hipoxia,
nos hace sufrimiento tisular y nos genera una úlcera venosa. Entonces podemos empezar a pensar en con qué lo vamos a usar. Entonces una úlcera venosa responde adecuadamente o responde muy bien a la cámara hiperbárica. Estimula la microneovascularización y la angiogénesis. Probablemente este es el mecanismo más favorable o más utilizado en cuanto a las heridas estamos hablando, porque generar angiogénesis es un proceso normal, claro, del cuerpo, pero generar angiogénesis cuando el proceso está frenado o está inhibido es complicado. Una herida que se cronifica, pues generalmente es hipóxica, generalmente ya perdió todos los factores de crecimiento, generalmente ya tiene a lo mejor una sobrecolonización bacteriana asociada, el famoso biofilm. Entonces, la cámara hiperbárica, ahorita vamos a indagar un poquito más en este proceso que nos ayuda mucho en lo de las heridas, este proceso angiogénico, es de lo más beneficioso que nosotros podemos utilizar. Estimular la neocolagenización, pues es importante. Nosotros sabemos que si no hay una adecuada, si no se genera adecuadamente el colágeno en una herida, pues no va a haber una cicatrización adecuada. Si no se hidroxila la prolina para poder formar estos fibras de colágeno, pues entonces no va a haber una adecuada granulación y la epitelización pues va a estar retardada. Entonces es importante considerar esto de la neocolagenización para cuando tenemos una herida que se nos está cronificando. Reactivar la capacidad fagocítica de los polimorfonucleares, bueno, todos los leucocitos, los neutrófilos, los macrófagos, es importante que estén funcionando adecuadamente y si bien sabemos algunas patologías crónicas no los enlentecen o generan ahí un daño que los va haciendo que no estén en su trabajo óptimo, como es la diabetes, como es algunas otras patologías como las hipercolesterolemias o la hipertensión. Entonces, reactivar esta capacidad de los polimorfonucleares nos ayuda mucho, sobre todo en el tejido hipóxico o isquémico, que es donde si apenas tienen la cantidad de oxígeno necesario para vivir, pues no van a tener la cantidad de oxígeno necesario para combatir una infección. Si nosotros les damos el aporte adecuado de oxígeno, pues vamos a poner en marcha este proceso de defensa. Tiene una acción bactericida sobre algunos gérmenes, sobre todo sobre algunos Clostridium, que son los causantes de la llamada gangrena gaseosa. Entonces estos gérmenes no tienen enzimas antioxidantes, nosotros les damos una cantidad alta de oxígeno, pues podemos generar una inhibición bacteriana de estos gérmenes. Y potencia la acción de algunos antibióticos. Ahorita vamos a ver qué antibióticos, como cuáles y cuál es el mecanismo. Vamos a indagar un poquito en la angiogénesis que genera la cámara hiperbárica. Sé que esto es un poquito pesado y tedioso, pero la idea es entender cómo funciona la cámara hiperbárica. Si bien no todos tenemos cámara hiperbárica, pues a ver qué pacientes nos puede servir para poder enviarlos y no estar enviando por un paciente que nos funcione, estar enviando a todos nuestros pacientes, o un paciente que no nos funcione, pues nos desanimemos y no volvamos a enviar un paciente a la cámara hiperbárica. Entonces, eso es lo que quiero que quede más claro en esto. La angiogénesis se debe a un proceso o a un estímulo que se da por la hiperoxia y la normoxia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le damos oxígeno y el tejido aumenta mucho la cantidad de oxígeno y luego disminuye y vuelve a estar en su estado normal. Y le volvemos a dar otro estímulo con cámara hiperbárica y vuelve a su estado normal. Entonces este estímulo que nosotros empezamos a generar, estimulamos, hiperoxigenamos y luego vuelve a su estado hipóxico. Hiperoxigenamos y vuelve a su estado hipóxico. Este estímulo que nosotros vamos dando en una herida es el que nos va a ayudar a que se empiece a activar ciertos factores, como el factor de crecimiento endotelial, como algunas angiotensinas. Esto es lo que va a promover que migren las células endoteliales y se empiece a generar la angiogénesis. Entonces, este proceso angiogénico, ¿por qué pongo aquí una dosis? Bueno, esto ya es del médico hiperbarista.
15 sesiones, nosotros hacemos un protocolo para generar angiogénesis que lleva al menos de 10 a 15 sesiones de cámara hiperbárica, porque hay que estar dando el estímulo y el estímulo hasta que el cuerpo tenga la capacidad necesaria para generar esta angiogénesis. Entonces el cambio en una herida crónica no lo vamos a ver en las primeras 2 o 3 sesiones, sino que lo vamos a ver después de la octava, novena, décima sesión, es cuando vamos a ver nosotros una mejor granulación, un mejor estado del proceso de colagenización de la herida. Entonces nosotros hay que tener un poquito de paciencia cuando este es el protocolo que queremos generar. ¿Cómo sabemos que realmente estamos hiperoxigenando un cierto tejido? Pues usamos nosotros lo que se llama la oximetría transcutánea. Esto es un monitor que mide la cantidad de oxígeno que hay en el tejido. No es como el oxímetro del dedito, ¿no? Ese oxímetro lo mide por colorimetría y lo que mide es la cantidad de oxígeno que hay en la hemoglobina. Este no, este es un monitor que te mide la cantidad o la cantidad de moléculas o la cantidad de presión parcial de oxígeno que pasa en un tejido. No importa si está asociado a la hemoglobina o si viene en el plasma. Entonces, un tejido normal está entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Un tejido que entró a OHB o a oxigenación hiperbárica debe estar entre 300 y 400 milímetros de mercurio. Entonces, si lo vemos, aumentó entre 8 y 10 veces la cantidad de oxígeno a nivel tisular. Y si nosotros estamos contando que generalmente no estamos trabajando sobre un tejido normal, estamos trabajando sobre un tejido hipóxico porque el paciente tiene diabetes, porque el paciente sufrió una quemadura, porque la herida ya se nos cronificó, porque tiene una infección, no está edematizada, prácticamente un tejido lesionado, pues nunca va a estar a un nivel normal. Si está por arriba de entre 15 y 20 milímetros de mercurio, esa herida va a empezar a cicatrizar. Si está por abajo de 20, la herida no va a cicatrizar. Está en un estado basal o está en un estado de stand-by donde la herida no progresa, tal vez no empeora, pero está muy susceptible a las infecciones. Entonces eso lo empezamos a valorar. ¿Qué hacemos nosotros? Pues generalmente hacemos una pequeña oximetría transcutánea para darnos una idea de cómo está nuestro paciente y de entrada pues ya sabemos que va a salir mal y empezamos a tratarlo con cámara hiperbárica y esto nos sirve para probar que realmente estamos haciendo un trabajo adecuado. Este es un pequeño esquema que hice sobre una herida crónica, sobre una lesión, sobre cómo funciona la angiogénesis. Estamos hablando que este es el centro primario de nuestra lesión, o este es el centro de nuestra lesión que tenemos, y está en un estado hipóxico, tiene 8 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces esto va continuando en diana, ¿no? En círculos hasta el tejido sano, que sería entre 50 y 55 milímetros. Pero va de forma progresiva, 14, 18, 23, 29, 36. Esto nos da un área secundaria y un área terciaria. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para fines prácticos, si no hay una diferencia de presión entre 10 y 15 milímetros de mercurio entre una capa y otra, no se genera esto de angiogénesis. ¿Por qué? Porque la célula que está aquí le pregunta de un lado, oye, ¿cuánto oxígeno tienes? No, pues yo tengo 29. ¿Y tú cómo andas? No, pues yo tengo 20. No, pues los dos estamos amolados, ¿no? ¿Cómo te voy a pedir oxígeno? ¿Qué pasa si nosotros lo metemos a la cámara hiperbárica? Aumentamos el tejido sano hasta 200 milímetros de mercurio. Entonces el tejido lesionado dice, oye, ¿qué onda? Tú tienes 200 y yo nada más tengo 18, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues activa todo el proceso angiogénico, activa los factores de crecimiento porque necesito que tú me des oxígeno. Entonces, si esto lo hacemos continuamente, nosotros empezamos a generar angiogénesis y pues nuestra herida mejora y empieza a cicatrizar o a hacer una colagenización adecuada. La cicatrización o neocolagenización pues es muy importante. Si tenemos una presión parcial de oxígeno menor de 25 milímetros de mercurio, sabemos que no se crea el colágeno, la prolina no se hidroxila, y entonces se nos cronifica nuestra herida. La hiperoxia en heridas aumenta la formación de tejido de granulación y acelera la contracción de heridas. Entonces la cámara hiperbárica nos ayuda a formar tejido de granulación y acelerar el proceso de contracción de heridas.
Muy importante que este es un proceso lento, que es una terapia que lleva ciertos tratamientos, que no va a suceder en 3 o 4 sesiones. El efecto antibacteriano que tiene la cámara hiperbárica es uno de los más conocidos, sabiendo que las bacterias anaerobias no tienen enzimas antioxidantes, pues el oxígeno las oxida. Y este es un proceso un poco más rápido. Desde la primera sesión empezamos a oxidar las bacterias y empezamos a generar un beneficio para nuestro paciente. Claro, de la mano de los antibióticos. Potencia la acción de algunos antibióticos, sobre todo aminoglucósidos, quinolonas y lanfotersina, que son antibióticos que necesitan de un transporte activo o necesitan gastar energía, necesitan oxígeno para poder entrar a la célula. Nosotros le damos el oxígeno adecuado y por eso la efectividad de estos antibióticos es mejor. Es aquella frase burda que dice, pues si no tiene sangre o si no tiene oxígeno la zona, el antibiótico no le llega. Prácticamente viene derivado de aquí. Este es un paciente con un absceso glúteo en donde nos apoyamos de cámara hiperbárica para combatir los anaerobios. Algunas de 3 a 5 sesiones asociado a sus lavados, con su antibiótico-terapia adecuada, y hacemos un control de la infección adecuado en pocos días. Algunos otros efectos, la cámara hiperbárica moviliza las células madres, sobre todo las hematopoyéticas, que bueno, al momento no se ha demostrado que esta movilización genere algo importante. Algunos otros efectos no terapéuticos, sobre todo debemos, quienes manejamos las cámaras hiperbáricas, podemos saber que disminuye la frecuencia cardíaca, que disminuye la glucosa unos 30 miligramos sobre decilitro, pues para tenerlo vigilado cuando nosotros vamos a meter un paciente. Entonces, a ver que el oxígeno hiperbárico o la UHB no trata patologías, trata la fisiopatología. ¿Qué fisiopatología? Pues sea el edema, sea la hipoxia. Eso es lo que nosotros vamos a tratar. Cualquier patología que sea hipóxica, cualquier patología que sea de un edema, cualquier patología que tenga anaerobios, pues con la cámara hiperbárica lo podemos tratar. En este caso, bueno, combatir la hipoxia y la infección por los anaerobios. Esta es una lesión muy común de un pie del diabético. El paciente pisa una espina, entonces esta espina hace una colonización bacteriana y empezamos a hacer tratamiento, pues una desbridación, ahí todavía hay algo de desfacelo, no se ve adecuadamente limpia. Con sus lavados, con sus cuidados y asociado a cámara hiperbárica por el retraso que tenía en su cicatrización, el paciente empieza a granular adecuadamente, empieza a epitelizar a una buena velocidad. Entonces, cuando ya hicimos esta terapia, ya tiene mayor angiogénesis, ya está mejor oxigenado, el paciente se deja únicamente con cuidados locales o una cura avanzada ya de la herida, ya está epitelizando adecuadamente. Esta pues es una herida isquémica, es un paciente que normalmente si hacemos una desbridación, pues no va a funcionar adecuadamente, no era candidato a una revascularización, el paciente obviamente no quería perder su pie. Empezamos nosotros el protocolo, después de 10 a 15 sesiones, pues el paciente y unas desbridaciones adecuadas empieza a granular, empieza a tener una granulación adecuada. Obviamente todavía falta mucho trabajo sobre este paciente, hay que hacer pues, osteotomías, todavía falta granular la parte inferior, pero pues ya se le ven más posibilidades. ¿Cómo nos ayuda con las infecciones? Pues esta es una paciente posoperada de una abdominoplastía que se complicó con una infección por anaerobios, por enterobacterias también, era polimicrobiana. Entonces nos ayuda a combatir la hipoxia, pues la hipoxia que tiene el colgajo por el despegamiento y por el seroma que se forma abajo, más la infección que está asociada. Pues empezamos a hacer lavados, empezamos a tratar en cámara hiperbárica, pues si nos fijamos ya tenemos una adecuada granulación. Estamos hablando que esto es el día 6 y esto es para el día 11. Después de 5 días de tratamiento, pues ya se ve más limpio. Su médico hace una reconstrucción y aún continuamos con tratamiento porque pues
cámara hiperbárica porque pues todavía había algo de isquemia o de hipoxia por la tracción que se le había hecho al colgajo, que estaba un poco a tensión. Afortunadamente tuvo buenos resultados y la cámara hiperbárica ayudó con esto. Algunos otros casos de pie diabético, infecciones por anaerobios, también aquí una infección polimicrobiana, se hace su desbridación adecuada, se hace su procedimiento quirúrgico metatarsiano con una desbridación amplia, y la cámara hiperbárica pues nos ayuda para potenciar la acción de los antibióticos y inhibir algunos anaerobios en este caso. ¿Cómo nos ayuda en la cicatrización? Bueno, saber que las heridas crónicas siempre o generalmente siempre se vuelven hipóxicas, disminuyen los factores de crecimiento, se nos estanca y la epitelización no es la adecuada o la que debería ser de entre 6 y 8 milímetros de los bordes hacia el centro, esta epitelización, sino que se cronifica. Y pues, ¿cuáles son las causas? Pues las patologías o el descontrol metabólico que generalmente traen nuestros pacientes o una circulación inadecuada. La infección que esté asociada, pues estas bacterias se están robando cierta parte de los nutrientes del tejido, una disminución de la capacidad de los fibroblastos por la hipoxia que ya se generó, una disfunción de las células inflamatorias, entonces se enlentece todo este proceso. Bueno, mientras más se retrasa el proceso de cicatrización, pues más hipoxia nos genera, y esto hace que la calidad de la cicatriz sea cada vez de peor calidad, vamos, la calidad cada vez se vuelve más mala. Una cicatriz hipertrófica la vemos en un 4% de los casos cuando la curación es en 10 días, 14% cuando es después de 14 días, 28% cuando la curación es después de 21 días y un 40% después de los 21 días. Entonces, como estas heridas se prolongan, generalmente ya la cicatrización que vemos no es de una muy buena calidad. Si es en un miembro inferior, pues generalmente se están reulcerando, generalmente al apoyo empieza a generar lesión. Si es en algunos otros lados, en el tronco o en la cara, se vuelven hipertróficas. Entonces la calidad de esta cicatriz ya no es la adecuada. Este es el caso de una pacientita que tuvimos con una quemadura que ya se había asociado pues a un biofilm, se había cronificado por la extensión de la zona, y si se hace una adecuada limpieza, se empieza con su tratamiento de antibióticos y antisépticos locales, empieza el tratamiento en cámara hiperbárica y empieza a cicatrizar adecuadamente hasta que tiene un cierre adecuado del helio. También importante, bueno, hablar de la reconstrucción del tejido radiado o las lesiones de pacientes con algún cáncer previo. Normalmente son heridas difíciles de tratar, son heridas complicadas que muchas veces no cicatrizan, que muchas veces se nos reinfectan. Entonces esta es una reconstrucción que se hace en una mama. Un tejido que está radiado pues tiene la característica de tener 3 H's, que es hipovascular, es hipocelular y es hipóxico. Se hace la reconstrucción y pues la hipoxia que le genera hace que el colgajo no funcione y tenga ciertas áreas de necrosis. Se asocia a esto generalmente el tratamiento de lecciones cámara hiperbárica. Tiene una sobrecolonización bacteriana agregada, se hacen sus limpiezas adecuadas y empieza a granular como debe ser. Entonces es importante saber que si nosotros estamos con una herida hipóxica y no hay una buena migración de neutrófilos, los monocitos no migran, no se da el tejido de granulación, no se hidroxila la prolina, entonces la epitelización pues obviamente está retardada, ¿no? Y el cierre de la herida pues se nos empieza a prolongar. Entonces esa herida o esa lesión que tengamos pues generalmente ya se nos... ¿Qué hacemos con el oxígeno hiperbárico? Pues damos oxígeno y ayudamos a que el tejido esté metabólicamente más preparado para combatir y mejore o cicatrice adecuadamente.
Lo usamos también en injertos de piel, pues bueno, cuando ponemos los pequeños injertitos en las zonas que ya están adecuadamente granuladas, los primeros 3 días de este injerto únicamente se nutre del oxígeno que pase a través del plasma sanguíneo del lecho receptor, entonces le damos algunas 3 o 4 sesiones para que estos días se mantengan viables los injertos de piel en las heridas y funcionen adecuadamente. Este es un caso completo donde tuvimos o usamos la cámara hiperbárica en ciertos procesos. Primero podría ser para combatir la infección, es una adecuada desbridación, pues esto es una amputación a nivel de la articulación de Chopard. El paciente granula adecuadamente y cuando se está en el adecuado estado para hacerlo, pues se hacen sus injertos de piel para no prolongar más el tiempo de epitelización. Así es como los hacemos injertos en estampilla y pues más rápido nuestro paciente pudiera estar deambulando ya con su prótesis de antepié y una adecuada plantilla, pues lo podemos poner. Aquí es otro paciente de los injertos donde nos apoyamos de cámara hiperbárica y al lapso de unos días pues ya está epitelizando mayor velocidad. Este es otro paciente donde lo hicimos un poco más separado por el área tan cruenta que tenía. Él también tuvo una infección por anaerobios, entonces desde la infección estuvimos con apoyo en cámara hiperbárica, después siguió con sus cuidados locales y en el momento de los injertos regresó otra vez al servicio de cámara hiperbárica. Nuevamente una reconstrucción que se hace, donde también nos estamos apoyando para la consolidación ósea, para que la friabilidad que tiene este hueso, que muchas veces es osteoporótico, muchas veces tiene retraso en la consolidación, pues sea de buena calidad y todas estas fijaciones que se hacen por traumatología, pues sean efectivas. ¿Qué pacientes son candidatos o un pequeño resumen de qué pacientes podemos mandar a la UHB o a la oxigenación hiperbárica? Pues aquellos que tienen una lesión, una herida isquémica o que tienen hipoxia, que nosotros ya detectamos que tienen isquemia o que hay hipoxia en la herida o que hay hipoxia en la extremidad y no fue candidato a una revascularización, entonces lo podemos mandar a cámara hiperbárica. Una lesión que tiene un edema crónico, podemos pensar en una úlcera venosa o en una úlcera varicosa, o aquellos pacientes politraumatizados o policontundidos con un edema asociado, pues van a mejorar bastante si se lo agregamos a su tratamiento habitual. Una herida crónica que ya se nos estancó, a lo mejor puede ser por un biofilm, puede ser que era una herida de gran magnitud y en cierto momento ya se nos estancó porque se cronificó, entonces lo podemos mandar a cámara hiperbárica, generalmente ya está hipóxico. Los retrasos en la cicatrización, ya sean de tejidos blandos o a nivel óseo, una herida infectada como complemento, nunca pasar por alto la antibiótico-terapia y sus adecuados lavados, antisépticos locales y todos los tratamientos que ya se conocen. Una infección por anaerobios, también como un complemento a su tratamiento adecuado. Un procedimiento en algún tejido radiado, que ya tuvo radiación previa por algún cáncer, es importante agregar cámara hiperbárica. Y lesiones de gran extensión o traumáticas por el grado de estrés que el cuerpo está generando, pues generalmente el consumo de oxígeno y el consumo de nutrientes y calórico es muy elevado, entonces generalmente se pueden cronificar, como estamos hablando en el caso de pudiera ser una quemadura. Los pacientes que no son candidatos o quienes no debemos mandar, pues un paciente que no tenga un tratamiento integral. Si el paciente está infectado, si no tiene una desbridación adecuada, si no está con sus antibióticos adecuados, si nadie le está haciendo curaciones, o si está realmente descompensado y no lo hemos mandado por nutrición, pues no tiene caso mandarlo a la cámara hiperbárica. Generalmente se va a tomar sus 10 o 15 sesiones y no va a tener la mejoría que debería. Heridas infectadas y sin un tratamiento o mal desbridadas, pues tampoco hay mucho que hacerles en la cámara hiperbárica. Los pacientes inestables, porque pues
la cámara hiperbárica o la terapia, pues muchas veces genera algo de nerviosismo, genera estrés, y eso nos puede dar un conflicto dentro de la cámara. Entonces, un paciente relativamente estable son los que debemos de mandar a la cámara hiperbárica. Algunas contraindicaciones relativas: pacientes en quimioterapia generalmente no son candidatos, eso ya el médico que está a cargo de la cámara lo debe saber, puede revisarlo y si es necesario puede entrar a la cámara. El embarazo también pues, es alguna contraindicación relativa, la epilepsia y un estado gripal. El estado gripal más que nada es por la presión que se siente dentro de la cámara hiperbárica, pudiera lastimar o generar algo de dolor en los oídos, pero terminando la congestión que pueda tener, lo metemos a la cámara hiperbárica. Las indicaciones que están aprobadas por la FDA y por la UNDERSI, pues son estas en las que el sistema de salud de Estados Unidos las cubre. Aquí en México pues todavía vamos un poco más lento con esto de que regulación sanitaria o de que los sistemas de salud pública lleguen a cubrir la cámara hiperbárica. Por ahí en algunos estados el pie diabético y las infecciones sí cubren las aseguradoras privadas. Pero bueno, nosotros hablamos de retrasos en la cicatrización, infecciones necrotizantes de partes blandas, injertos y colgajos comprometidos, osteomielitis. Entonces, estos son los pacientes que realmente debemos enviar a la cámara hiperbárica. Una gangrena gaseosa. Y bueno, hay que recordar que la cámara hiperbárica es un adyuvante, nunca sustituye pues, la fisiopatología de la lesión. Si es una lesión del pie diabético por apoyo, pues hay que mejorar el apoyo. Si es una úlcera por presión, una úlcera sacra, pues hay que quitar el apoyo o hay que quitar la presión para que esta mejore. Si es una infección, pues su tratamiento para las infecciones. Si es una quemadura, pues los soportes básicos para una quemadura. Pues las desbridaciones quirúrgicas adecuadas, su terapia farmacológica como debe ser, sus cuidados locales o su cura avanzada, junto con otros adyuvantes, ya sea la terapia de presión negativa, antisépticos locales o algunos apósitos que nos puedan estimular, que nos puedan ayudar a un estado apto de la lesión, pues sería adecuado. El apoyo metabólico y nutricional y pues una adecuada educación para nuestro paciente. La curación es cuestión de tiempo, pero a veces es cuestión de tener la oportunidad. Pues muchas gracias. Vamos a resolver algo de dudas. Me fui un poco rápido porque era un tema bastante extenso y pesado y quería abarcar lo más posible, que quedara un poquito claro. Vamos resolviendo algunas dudas que sí me gustaría que hicieran preguntas y vamos comentándolas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Mire, yo estoy verdaderamente como el iconito de la boca, así de tanta información nueva que nos ha presentado y las láminas realmente tan nutridas, ¿no? Tan visual, me encantó. Así que, bueno, ya nos están comentando por acá en el chat la doctora Anabel. Excelente presentación, un tema muy interesante. Felicitaciones, doctor. Y pregunta más o menos que nos toque por ahí el tema de los costos. Alguien me dice que no se escucha. Voy a subir, a ver, volumen. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, el costo aquí en la ciudad de Aguascalientes, el costo depende mucho de la ciudad, depende mucho del centro, depende de la cámara. El costo con nosotros ronda aproximadamente entre los 3,000 y 3,500 pesos por semana, que son 5 sesiones la semana. Si nosotros vamos a hacer un tratamiento de angiogénesis o un tratamiento de una herida crónica, aproximadamente son 2 o 3 semanas de tratamiento. Si vamos a hacer un tratamiento como complemento a una infección aguda, pues una semana de tratamiento, un postquirúrgico es una semana de tratamiento. Generalmente lo manejamos así en bloques de 5 sesiones, más o menos. En algunos lugares la terapia va entre 700, desde 500 a 1,000 pesos, depende del lugar. Correcto. Tenemos otras preguntitas también. Nos preguntan contraindicaciones absolutas. Uy, a ver,
vamos a poner acá en silencio, perdón, para que podamos escuchar todas las preguntas correctas. Ok, entonces, perdón. La otra pregunta que nos hacen es, perdón, donde dice las contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. ¿Cuáles serían? Ok. Bueno, para todo esto, la cámara hiperbárica siempre debe tener un médico preparado en medicina hiperbárica, que es quien hace una valoración integral del paciente. Contraindicaciones relativas, pues hay varias, como ya mencionamos algunas, que sería un estado gripal, sería fiebre, por la vasodilatación que genera la fiebre, y pudiera hacernos una hiperoxia que está descrito, pudiera generar algún proceso convulsivo ahí que realmente no ha pasado, pero está descrito. Bueno, algunos fármacos como quimioterapéuticos, como el cisplatino, porque nos retrasa más la cicatrización, como la bleomicina, porque potencia sus efectos tóxicos. Entonces, generalmente los pacientes con quimioterapia no los metemos a cámara hiperbárica, sino hay que esperar a que terminen su proceso de quimioterapia y luego ya los metemos. El embarazo en algunos países no es una contraindicación, es una contraindicación relativa. Generalmente somos más cuidadosos por el hecho de que no sabemos cómo vaya a responder el producto. Entonces generalmente preferimos no tratarlos por seguridad. Si es necesario tratarlos, hay que tratarlos. En otros casos, como una intoxicación por monóxido de carbono, hay que tratar mujeres embarazadas. Pero una contraindicación absoluta pudiera ser, bueno, aparte de los quimioterapéuticos, un glaucoma de ángulo cerrado porque pudiera generar alguna lesión, pero no hay muchas, vamos, porque pues, prácticamente está recibiendo oxígeno y es como meterlo similar a una cabina de un avión. Entonces, una contraindicación absoluta para volar en avión es complicado. Pero sí hay que valorar muy bien a los pacientes. Más que contraindicaciones, hay pacientes que no son candidatos, que recibimos nosotros, los revisamos y decimos, pues este paciente no es candidato para la cámara porque no le voy a ofrecer nada y le puedo nada más sacar 10, 12 mil pesos y no le voy a dar la terapia adecuada. Entonces, Ok, más que nada pues se valorar. nos está llenando el chat de preguntitas, así que voy a seguir leyendo la siguiente. Nos dice el doctor o doctora Alcalá, de antemano muchas gracias y muchas felicidades por tan explícita sesión. Con algunos problemas de audio, pero la ponencia estuvo excelente. Sí lo estuvo y los problemas de audio se solucionan en próximos días cuando les mando el video, porque el audio normalmente varía, fluctúa por el ancho de banda, entonces la grabación siempre queda con el audio perfecto. Entonces ahí pueden alcanzar cualquier cosita que se les haya escapado en esta sesión. Ahora, el doctor Víctor Ismael Medesigo nos pregunta, ¿qué hay con las cámaras hiperbáricas de lona? ¿Son eficaces? ¿Alcanzan las presiones indicadas? A veces lo pongo, pero una cámara de lona generalmente alcanza presiones de 1.2 y 1.4 atmósferas, y la terapia de oxígeno hiperbárico va de 1.4 a 3 atmósferas. Entonces no alcanzan la presión adecuada y no es oxígeno puro el que respiran, sino ponen un concentrador de oxígeno, y estos concentradores llegan hasta, si es un concentrador muy bueno, da un 90%. Entonces meterse a una cámara de lona es casi lo mismo que ponerse una mascarilla tipo Venturi y una mascarilla con reservorio y pegarse a la pared del hospital. Okay. Pero generalmente no es el mismo efecto. Ok. Muy bien, nos dice la doctora Verónica, muy buen tema, felicidades doctor, muy interesante el contenido, muchas gracias doctora Verónica. Gracias. Y el doctor Rodolfo nos dice gracias por la presentación también. Tenemos una nueva pregunta del doctor Víctor Medesigo. Dice, comentó que la duración es de 60 minutos. ¿Esos 60 minutos son efectivos de terapia? Sí, la cámara hiperbárica o el proceso de una terapia hiperbárica comprende 3 partes, que es el proceso de compresión, que es cuando entra el paciente y empezamos a presurizar, empezamos a meter presión a la cámara. Dura aproximadamente 10 a 15 minutos. Después son 60 minutos de terapia,
o 60 minutos de isopresión y luego una descompresión, pero el tiempo efectivo son 60 minutos. Varía de acuerdo a la patología, de acuerdo a cierto protocolo, puede variar, no siempre son 60, pero pues una sesión estándar va por ahí. Ok, perfecto. Nuevamente de parte del doctor o doctora Alcalá, dice, en pacientes con antecedentes de alguna cardiopatía o algún problema degenerativo de rodillas, ¿es factible usarlo para el manejo de una úlcera vascular venosa? ¿Hay algún, perdón, sigue la pregunta, dice, ¿hay algún tope en el número de sesiones? Bueno, tope como tal, si hacemos unos protocolos de descanso adecuado, o sea, no lo hay. Pero si ya hicimos 30, 35 sesiones y el paciente no está mejorando, pues ya no hay una indicación de dar más sesiones, ¿no? Contraindicación como tal no lo hay. Si ya tuvo el paciente algún proceso isquémico cardíaco, hay que vigilar más que nada la fracción de eyección que tiene este paciente, que no tenga una insuficiencia cardíaca severa, porque si se modifica algo del gasto cardíaco. Hay que tener ciertos cuidados, por eso es importante que el médico que maneja la cámara pues sepa de medicina hiperbárica para dar una dosificación adecuada para ese paciente. Pacientes renales, pacientes hepatópatas, pacientes cardíacos, pacientes con un evento vascular previo, son pacientes que hay que dosificar adecuadamente. Esto es un fármaco, es como recetar el paracetamol. Si se toman dosis adecuadas no va a hacer daño, y si se receta por alguien que lo sabe hacer, pues es realmente inocuo, ¿no? Es algo que no corre peligro. Excelente. Muy bien. Bueno, me encanta la siguiente pregunta de parte de la doctora Fernanda, porque justo es un tema que surgió hoy en una charla, que chistoso. Dice, ¿existe alguna edad de inicio exactamente para poder recibir OHB? ¿Entran pediátricos, etcétera? Ahorita se está tratando, de hecho hay un doctor muy bueno aquí en México, que es el doctor Cuauhtémoc, que trata hipoxia neonatal. Entonces, igual, si con su dosificación adecuada, desde pacientes neonatos se pueden tratar en cámara de hiperbárica. Y doctor, perdón, yo le agrego a la pregunta aquí porque me queda la duda, ¿no? Entraría, me imagino que con un adulto, el bebé, porque la Claro, claro. mascarilla o con... Ujú. Depende, se necesita, hay diversos dispositivos para dar oxígeno. Generalmente para un neonato pues se utiliza una cámara hiperbárica de esas monoplaza que se presurizan con puro oxígeno, o hay algunos casquitos que son cascos como de astronauta, donde entra la cabecita del bebé y el bebecito está respirando oxígeno puro. Es como un accesorio, digamos, entonces especial para el Claro, neonato, y ¿no? esto Muy generalmente bien, se hace en algunos hospitales. El Hospital Ángeles tiene, algunos, no tanto en clínicas ambulatorias, pero un paciente pediátrico puede entrar, claro, sin ningún problema. excelente. Muy bien, bueno, siguen las preguntas. A ver, no me quiero saltar ninguna. Dice el doctor Janicio Chi León, espero haberlo dicho bien. Muchas gracias, lamento llegar tarde. Bueno, vamos a mandar la grabación para que tenga la charla completa. Y pregunta, ¿en las osteomielitis son efectivos 1.8 ATMs, 120 minutos, 30 sesiones o depende de cada paciente? Y me aclara en concreto osteomielitis, perdón, en miembros inferiores. Generalmente 120 minutos es mucho tiempo para un paciente. Creo que no hay muchos protocolos que abarquen hasta eso. Sería un poquito más adecuado dar una mayor presión y un menor tiempo. Estamos hablando de 2.4 o 2.2 atmósferas, menor tiempo, 50 o 40 minutos, a lo mejor 2 atmósferas por 60 minutos, y un tratamiento así un tanto prolongado, depende de la localización de la osteomielitis, si es una falange de distal o una falange media de algún dedito, generalmente evolucionan rápido. Si es una osteomielitis ya sea más grande de fémur o de, de cadera, pues sí es un poquito más prolongado el tratamiento.
si es un rechazo a una osteomielitis secundaria más a un material de osteosíntesis, también se lleva un poquito más tiempo. Y siempre pues asociarlo con su terapia de antibióticos crónicos y con eso. Generalmente tienen buena evolución. Ok, el doctor Rodolfo quiere saber si se les tiene que dar algún antioxidante a pacientes que llevan varias sesiones. No, generalmente no. Hay quienes los usan, hay quienes dan vitamina E, pero generalmente no está probado que el dar antioxidantes estimule realmente la respuesta antioxidante. Lo que sí estimula la respuesta antioxidante es la cámara hiperbárica, el uso crónico. Entonces la cámara hiperbárica pues genera antioxidantes como el ejercicio genera antioxidantes, entonces si haces ejercicio hoy, mañana, pasado, pues llega un momento en el que los antioxidantes empiezan a estimularse y tienes una mayor número de antioxidantes, por así decirlo. Entonces el tratamiento va generalmente lunes a viernes, descansa sábado y domingo, lo que da una pauta a que se recuperen adecuadamente, no caer en un estrés oxidativo, porque si nosotros utilizamos de más la cámara hiperbárica, mayor dosis, muchas sesiones, sin descansos, obviamente generamos un estrés oxidativo y podemos generar alguna lesión. Así. Perfecto. Bueno, el doctor Janitzio Chileón nos aclara, yo le agradezco muchísimo esta interacción, nos pone muy clara y concreta. Duda despejada, muchas gracias. Y tenemos una preguntita más de la doctora Fernanda que dice que existen pregunta que sí existen algunos cuidados pre y post de la OHB, como por ejemplo si entras y salieras de un quirófano, o cómo se puede preparar a un paciente directamente antes de iniciar la sesión. Generalmente pues hacemos una toma de signos vitales, que entre con una glicemia adecuada, con una TA adecuada, y ya depende de la cámara hiperbárica pues los cuidados que vamos a tener para entrar a la cámara, porque se va a someter a una presión enriquecida de oxígeno. Entonces a veces hay que cambiarles toda la ropa, entran sin nada de metal o nada que pudiera generar una chispa en el interior. Esto ya generalmente, de acuerdo a la cámara hiperbárica a la que vayan a entrar, pues es las restricciones que tienen, ¿no? Las multiplaza tienen un poquito de menos restricciones, yo hablo un poquito, eh, porque se presurizan con aire y el oxígeno es en una mascarilla, y las monoplaza que son de puro oxígeno, pues obviamente hay prácticamente que desvestirlos y darles toda la ropa adecuada con la que van a entrar, una ropa especial y entran. Pero generalmente se les quita todo lo que pueda generar una chispa y una ropa, como un uniforme quirúrgico de algodón, con eso. Jamás con el celular, me imagino, ¿no? O sea, Ajá. absolutamente nada de Ni eso. encendedores, pistolas, ni machetes, nada. No, bueno, hay que hacer poner la maquinita detectora de metal. Muy Sí. bien, bueno, nos dice el doctor Rodolfo, les agradezco por su respuesta. Muchísimas gracias a usted por estar acá y por su pregunta. Muy bien, bueno, hasta ahorita son las preguntas que tenemos. Déjenme revisar por este otro lado si hay alguna manita levantada que alguien quiera, en lugar de escribir, hablar. Ok, la doctora Fernanda nos dice, excelente información, creo que deberían compartirla con diferentes profesionales de salud como enfermería, ya que es un tema muy importante que pueden servir a los pacientes que ellos, claro, que ellos conozcan de ello. Por supuesto, estas sesiones son totalmente abiertas, nosotros las promocionamos a todas en las redes sociales de Hold Medical, las promocionamos a través también de las redes sociales del doctor, que ahorita nos las va a decir, para que también puedan seguirlo directamente a él si es que no lo hacen todavía. Y también en nuestra empresa hermanita, que es IMCA, el Instituto Mexicano de Cuidado Avanzado de Heridas, justamente que tiene la cámara hiperbárica, la otra, la monoplaza. Entonces, a través de ellos también tenemos una base de datos de colegas que envían y recomiendan a sus pacientes a la cámara directamente. Y bueno, y esto tratamos de que la gente lo comparta,
realmente ustedes son una gran ayuda para compartir en sus redes cuando tenemos este tipo de invitaciones y llegar más y más a más personas, ¿no? De diferentes, pueden ser enfermeros, pueden ser maestros, etcétera, ¿no? Entonces, justamente el trabajo, esto de esparcir toda esta información es de todos nosotros. Muchas gracias, nos dice el doctor Víctor Ismael Medésigo. Saludos hasta Pachuca, doctor. Dice muchas gracias y agradezco su participación. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. El doctor Víctor Ismael Medésigo es nuestro director médico en IMCA, en nuestra clínica de heridas, que está en la Castañeda número 22, aquí en Ciudad de México. Muchas gracias. Entonces, bueno. Doctor Rubén, bueno, encantada de esta presentación. Me encantaron las láminas. De verdad que creo que es una presentación muy digerible, muy fácil para repasar. Vamos a estar mandando muy pronto la grabación. Hay que hacerle una pequeña, digamos, como compresión, edición para que pueda mandarse, pero lo vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos dice Wendy Monforte, excelente información, muchas gracias. Así que bueno, todo esto es para usted, doctor, un gran aplauso. Gracias Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado y pues, aquí nos seguiremos viendo en los siguientes, ahora como oyente. Sí, me preguntan si se mandará la grabación a los correos. Sí, efectivamente, a los mismos correitos que les mandamos el link, a ese correíto les voy a mandar, denme un par de días, por favor, para poner todo en orden y que quede bonita la grabación para que ya la puedan repasar y también ustedes reenviar, hacerla extensivo y todo eso para toda la gente que trabaje con ustedes, ¿no? Es muy, muy interesante la información, algo totalmente novedoso. Hemos tratado mucho el tema de desbridamiento, que es uno de los equipos que nosotros, el desbridamiento ultrasónico es uno de los equipos que nosotros distribuimos, y hemos tratado muchos temas con referente a los apósitos de miel y a todas estas líneas de Hermagran y todo lo que trabajamos. Ahora sí, le quisimos dar un enfoque totalmente diferente. Fue una grata sorpresa conocernos, doctor Rubén. Así que bueno, espero que le haya gustado dar esta sesión para que podamos tener más adelante otras, ¿no? Más avanzadas. Muy bien, y muchas gracias. Muy bien, nos dicen, a ver, mensajitos, la doctora Romero nos dice muchísimas gracias, excelente ponencia. Un placer y muchas gracias por tan valiosa información, nos dice el doctor Janicio Chi León. Y la doctora Fernanda nos dice, ojalá pudieran hacer sesiones de este tema, actualizaciones o lo que se pueda dar, aunque sea una vez al mes o cuando sea necesario. Excelente. Entonces, plantada la semillita, vamos a trabajar justamente en calendarios con este tema específicamente para esta especialidad, ¿no? Que abrió tanta puerta. Saludos, Luigina, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy linda tarde, doctor. Nos despedimos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.